La clase pasada estábamos viendo todo lo que fue la primera sección, sí, que son los capítulos, bueno, los versos, ¿verdad? Esta carta solo estaba compuesta en versos. Solo vimos los cuatro primeros versos o estamos en los cuatro primeros versos, los cuales vamos a releer ahorita, como para tener un contexto y seguir con las dos características acerca de los hombres impíos, que era donde nos quedamos la clase pasada, ¿vale? Entonces nos dice el verso uno nos dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Acá recordemos que Jacobo y Judas son los medio hermanos de Jesucristo, ¿no? Sigue diciendo verso 2 misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y eso es lo que estábamos hablando acerca de estos hombres impíos. Necesitamos saber cómo es que estos hombres impíos entran encubiertamente en medio de la congregación, ¿no? Sabíamos y vimos que los justos son los que llevan fruto, lo comparamos con el trigo y la cizaña, vimos que el trigo se mantiene, se dobla o se humilla, por así decirlo, debido al fruto, ¿no? Pero la cizaña, por no llevar fruto, pues se mantiene orgullosa, prepotente, altiva, ¿sí? No se doblega. Entonces ahí es donde vemos la gran diferencia entre los justos y los impíos. También vimos varias características de los hombres impíos, ¿sí? Que convierten todo el libertinaje y vimos primero la primera característica que fue que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Hacen de todo lo posible, hacen y dicen, no, pues como estamos en la gracia, puedo hacer y deshacer, darle rienda suelta a mi pecado y puedo hacer conforme quiero, ¿no? Y eso lo vimos en Romanos 6:1 que incluso Pablo hace la pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? ¿Qué dice? En ninguna manera, no lo podemos hacer, ¿no? Esa fue la primera característica que vimos. Déjenme miro. Y la segunda característica, que es la que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Déjenme les comparto. La segunda característica que vamos a ver hoy son que niegan a Dios como el único soberano y pues también niegan a quién, a Jesucristo, nuestro Mesías. Lo podemos ver desde los dos puntos de vista. Unos pueden negar a Dios como el Dios, como su rey, como su máxima autoridad y pueden darle esa autoridad a cualquier otra persona, lugar o entidad o religión que quieran, ¿no? Y otros, pues lo que hacen es negar a Jesucristo, negar a Yeshua, aquel que los salvó, aquel que les dio la entrada al pacto, pues lo niegan, ¿no? Y vemos que esta es la parte de la apostasía de la cual también hablaba Juan, de la cual también habló varios de los profetas, de la cual no podemos hacer, no podemos olvidar el testimonio de Jesucristo porque es uno de los dos de las dos columnas de nuestra fe. Recordemos que la primera columna es mantenernos en la doctrina, mantenernos en todo lo que es la Torah y lo que comúnmente conocemos como Antiguo Testamento o Tanakh, ¿sí? Y mantener que el testimonio de Yeshua
en nuestras vidas o de Jesucristo, ¿no? Ese es el anhelo que necesitamos hacer. Por eso el negar a Dios o el negar a Jesucristo es negar al único que nos puede perdonar. Si lo desechamos, como lo dice la carta a los hebreos, o sea, ¿qué salvación nos queda, no? Y eso lo dice en el capítulo 10 de Hebreos, dice, si tú lo desechas, si tú sabiendo el camino, conociendo las escrituras, conociendo la verdad, y aún así te atreves a irte y apartarte, pues ¿qué otro camino te queda para salvación? ¿Qué otro camino te puede dar la vida, no? Entonces, ahí es donde perdemos, ¿cierto? Nuestro punto de vista y pues ahí sí que te puede limpiar, que te puede saciar, que te puede santificar, pues realmente en este mundo y en esta vida y todo lo que está debajo del sol, nada. ¿Por qué? Porque todo es efímero. Ya acá lo vemos en Hebreos 10:29, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo haré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y este capítulo 10 de Hebreos realmente es fuerte, es duro, al igual que la primera carta de Juan, donde habla acerca de la ley, el que no la cumple y el que dice que anda de acuerdo a la voluntad de Dios, pues el tal es un mentiroso si realmente no tiene o no muestra que guarda los mandamientos o que sigue lo que el Padre o lo que Yeshua nos dio como ejemplo, ¿no? Y esto pues realmente el negarlo, el rechazarlo, pues al final va a traer duras consecuencias, ¿sí? Pensar que estar cerca de él es lo peor, que estar cerca de él va a ser algo fuera de nuestras vidas, pues es pensar algo que no es así. Dios te va a respetar, Dios no quieres que vivas en una jaula y que solo lo quieras a él por obligación porque no te va a dejar salir de la jaula. No, el que te dice, si no quieres estar conmigo, pues ahí puedes ir y puedes buscar realmente a aquel a cual quieres servir, ¿no? Por eso incluso Jesucristo dijo, solo hay dos caminos, solo hay dos padres. Si no me estás aceptando a mí, estás aceptando a tu padre Satanás, ¿no? Y se los dice, si no estoy mal, hacia los fariseos en una de sus grandes enseñanzas, se lo dice directamente, ¿no? Así de fuerte, ¿no? Entonces, con esto podemos ver estas dos características que tenemos acerca de estos hombres impíos, ¿sí? Del cual nos habla muy claro el verso 4 de Judas, ¿no? Algo que tenemos que tener muy pendiente, ¿no? Y pues por eso vamos a ver que hay veces y estos que han cometido estos dos pecados de ir en contra de Dios y fuera de eso ir en contra de lo que Dios ha dicho, apostatar de todo lo que Él nos ha enseñado, pues estos apóstatas pues terminaron siendo también ¿qué? Las dos casas de Israel con sus respectivos. La casa de Israel, la casa de Efraín, la casa del norte, pues ¿qué es lo que niega? La doctrina, la Torah, la instrucción, ¿cierto? Y la casa del sur, las dos tribus, ¿qué es lo que niegan? Pues niegan a Jesucristo como su Mesías, niegan a Yeshua, ¿no? Esto es algo que lo vemos hoy en día el decirle a un cristiano evangélico protestante o a un católico, venga, hay que guardar la ley de Moisés, que te van a decir, no, 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 eso no es para nosotros, es para los judíos, ¿dónde estás yendo? Estás yendo a una doctrina que no tiene nada que ver con Dios, y bueno, sacan mil y mil pretextos para no cumplir la ley. Lo mismo pasa con el pueblo judío,
no todos, pero en su gran mayoría no aceptan a Jesucristo como su Mesías, como su rabí, como aquel que realmente los puede guiar a la verdad y llevarlos directamente a la tierra prometida, ¿no? Y pues ahí sabemos que en parte es el velo que Dios dejó, como lo dice Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 11:25. En parte sabemos que es porque Dios le pone la venda y lo van a reconocer ya hasta posiblemente hasta después de la tribulación o antes, no sabemos cuándo se le quite el velo a ellos, pero lo que sí podemos estar y estar confiados es que siempre va a haber un remanente fiel que lo va a buscar y que va a estar permaneciendo en la voluntad de él, ¿no? Y por eso ambas casas tenían que caer en apostasía, ambas casas tenían que tomar malas decisiones. ¿Para qué? Para ser probadas, para pasar también por un proceso de restauración, también para darnos la oportunidad a todos nosotros que nacimos en medio de las gentiles, en medio de las naciones, también poder entrar en ese pacto. Creo que Dios hizo que o permitió, más bien, permitió, no hizo, sino que permitió que las 12 tribus en su totalidad cayeran en apostasía, pecaran. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos nosotros, como Pablo bien lo dice en los primeros capítulos de Romanos, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver, ¿cierto? Que todo este proceso y todo lo que ha venido pasando, incluyendo lo que vivimos hoy en día, es un proceso donde nos enseña a motivarnos, a exhortarnos, a no ser indiferentes, a no caer en esa actitud que cayó el pueblo de Israel a lo largo de la historia, vivir realmente como Dios lo dice a lo largo de toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, el ayudarnos, el ser generosos, el mostrar todos los frutos del Espíritu, de los cuales se mostraba desde tiempos antiguos, ¿sí? Por algo a Noé se le burlaron tanto debido a que, ¿qué? A que él estaba haciendo un arca y muy posiblemente les estaba diciendo, miren, vuélvanse, miren, se van a salvar, miren, ayúdenme a construir y nos vamos todos, ¿cierto? Pero pues no sabemos ni qué predicación hizo, ni cómo instruyó, pero todos se burlaban de él. Sí, yo creo que en esa época nadie le creyó, todos decían, uy, este está como loco, este está zafado del techo, que es que va a llover y qué es eso de llover, porque pues para esa época ellos no conocían nada de eso, ¿no? Y pues es algo que pasa mucho a lo largo de esto. Y a veces pasamos o entendemos que necesitamos ser muy tolerantes con el pensamiento, con lo que los demás piensan y que allá cada quien con su religión, todas las religiones son correctas. Eso no entra entre lo que realmente somos nosotros como hijos de Dios. Necesitamos realmente tener un mensaje, preservar lo que es las escrituras, y que eso es lo que Judas nos está diciendo: defiende tu fe grandemente, con pasión, ¿sí? Con devoción, que entiendas realmente y que puedas llevar a los demás realmente a entender que no todo es de tolerar. No podemos echarle sal a la basura o a un huevo descompuesto y comértelo, porque no te va a hacer bien, te vas a intoxicar, ¿cierto? Lo mismo es con el pecado. Nosotros no podemos tolerar el pecado, no podemos decir Dios ama al pecador y no ama al pecado, ¿no? Cuando a lo largo de las escrituras muy claro dice aborrezco al pecador, ¿sí? Eso es algo que lo dice a lo largo de las escrituras. Por eso es que necesitamos nosotros también trazar una línea, ser realmente muy directos en decir hasta este punto puedo acompañarte, pero de ahí en adelante, qué pena, pero no voy.
¿Por qué? Porque ya de ahí en adelante puedo estar transgrediendo, puedo estar rompiendo realmente el ya dejar de ser una sal servible, dejar de ser esa lámpara que alumbre y convertirme en una vela sin luz y convertirme en una sal ya totalmente dañada que solo queda es pisotearla, ¿no? Porque pues no sirve para nada. Entonces, a eso es a lo que nosotros tenemos que mirar, que nuestro mensaje no se vuelva ineficaz, que nuestro mensaje y que nuestro testimonio no sea para impulsar a los demás a más pecado porque estamos tolerando, sino que realmente el mantenernos en qué? En pureza, en limpieza y en saber defender lo que Dios nos está diciendo a lo largo de las escrituras y es algo a lo que Judas también nos está diciendo, ¿sí? Cabe aclarar que hay que hacerlo con amor, con respeto, con responsabilidad, ¿sí? Y a quienes más tenemos que exigirnos, a nosotros mismos, más que a los demás, ¿no? Eso es algo que debemos saber y debemos aclarar siempre cuando estemos defendiendo nuestra fe, saber que no estamos peleando con la persona que está al frente, sino con mucha fuerza a nivel espiritual que también está ejerciendo poder, ¿no? Que es algo que si Jesucristo lo echaron en un momento, por lo menos si ustedes se acuerdan cuando él sacó al endemoniado en Gadareno, ¿sí? Dice que incluso la población les dio miedo y lo sacaron a él y lo echaron porque no quería que hiciera mayor cosa en esa ciudad. ¿Por qué? Porque ya a nivel espiritual ya todos preferían que más la maldad más que realmente el recibir la sanidad, el recibir la restauración y ver, o sea, imagínense, ¿no? Una persona totalmente destruida, totalmente lastimándose con fuerza, que todo el mundo quería amarrarla y detenerla para que no armara más caos, ¿no? Y de un momento a otro llegue alguien, lo libere, lo sane y esta persona empiece a andar en su sentido cabal, ya no actúe como monstruo, ya no actúe ferozmente y sea limpiado, ¿no? ¿Cuántos realmente seguirían buscando a Dios y cuántos se alejarían de Dios o dirían esto que pasó es de locos, esto no debería ser así, preferimos que esta persona hubiera seguido lastimándose y hubiera sido así, porque armó peor caos en nuestras vidas, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos y ahí es donde empezamos a analizar desde qué punto de vista estamos, ¿no? Y hoy mismo lo podemos ver, porque hoy en día prefieren quitar la Biblia, prefieren quitar ciertos principios, porque hoy en día ya en vez de imponer principios que nos hacen mucho más racionales a poner cosas que ya nos empieza a hacer y a convertirnos más en a veces lo que menos queremos ser como animales, ¿no? En ciertas leyes y en ciertas cosas que ya se han venido declinando a lo largo de la historia que hoy en día pues vemos que está la sociedad en vez de ser tan racional nos estamos convirtiendo es más animales que personas racionales. Si ustedes miran cuál fue la época realmente que fuimos realmente humanamente, ¿sí? Correctos, que realmente andamos realmente con buenos principios, sin acabarnos los unos a los otros, ¿no? Creo que ha sido en la época donde más se han pasado por vigentes los principios de Dios que cuando que cuando nos apartamos directamente de ellos, ¿no? Y pues eso ya hoy en día ustedes mismos pueden hacer un análisis de cuál es lo más importante, ¿no? Entonces no sé si hasta acá tengan dudas, preguntas o si alguien quiera hacer algún comentario, sino para seguir con la segunda sección. Y a mí sí me gustaría comentar algo, Juliet, si me lo Dale, Rafa, permites. sí, claro.
este verso 4 a mí me llaman la atención dos cosas Ujú. y me gustaría leerlo para para ir comentando. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, ¿sí? Entonces, siempre, a mí, yo siempre he tenido, y creo que algunos de ustedes lo pueden tener, el conflicto es de, ¿ya estaban destinados algunos? ¿Ya estábamos destinados algunos para condenación? Entonces, como que decimos, como que no se vale, ¿no? O sea, ya no teníamos oportunidad de hacer las cosas bien, nacimos con ese objetivo o nacieron con ese objetivo de ser condenados. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo ves, Avi? ¿Cómo ves, Enrique? ¿Cómo ves, Roberto? O sea, ¿cómo que ya estaban destinados para condenación? ¿Qué piensan? Pues yo creo que tan es así que por eso vino Yeshua, ¿no? Para ser ese cordero sacrificado por, pues sí, por nosotros, por nuestros pecados, incluso que hayan pasado muchos años. Ahí va a ser las cuentas, pero no soy buena en matemáticas. Dije, bueno, ya de plano para mi nacimiento para acá, o sea, que he esperado tantos años. Digo, no, pues sí, sí es verdad, ¿no? Ok, pero ¿será válido que algunos hayan nacido ya siendo destinados para condenación? ¿Cómo ves, Enrique? Creo que, eh, ah, creo que sí, ¿verdad? Que aún dicen que la palabra que el injusto fue creado para el día de la justicia, ¿no? Para el día para el gran día, el juicio. Entonces, yo creo que es algo muy, es duro como aún de decirlo, de hablarlo, de aceptarlo, pero eh, yo creo que eso son las preguntas que, pues, digo, lo que yo leo son del Señor, ¿no? Para contestarlas, porque no, o sea que si naces, imagínate que nazcas así, con ese es tu legado, ¿no? Va a ser tu legado. Pues es algo muy triste, ¿verdad? Pero eh, yo creo que es algo que, sin embargo, en la misma carta nos instan, Judas nos insta a amar a estos, ¿ok? Eso es lo interesante, ¿ok? Del cuadro que se está presentando al principio y todo eso, más adelante dice que, pues sí, nos dice que los amemos, ¿no? Entonces es como que al final del día, estos van a hacer lo que van a hacer, pero al final del día, el Señor en su infinita misericordia, es decir, sí, ya estabas predestinado para eso, pero porque mi esencia es de tal manera que te voy a perdonar aún con eso, creo yo. Eso es lo que pienso yo. Gracias, Enrique. Hola, Tony, buenas tardes. Roberto, tú qué Hola, buenas piensas acerca de tardes. eso? Buenas tardes. Si no estás dormido, Roberto, ¿qué piensas? Si está dormido. Es que, fíjense que estoy viendo aquí, nada más que como que desde la semana pasada no ha funcionado mucho, pero no sé si alguien o tú, Juliet, me Dime. hicieran favor de buscar la palabra eh, destinados, de ahí de ese verso 4. Ah, ya me apareció. Fíjense lo que dice es obviamente una palabra griega, porque estamos hablando del Nuevo Testamento,
que es la G4270, y dice escribir previamente, figurativamente, anunciar, prescribir, presentar claramente, destinar, escribir. Entonces, de hecho, ahí ya lo va a poner, nos va a hacer favor de ponerlo, Juliet, y ustedes van a ver ahí que no les estoy inventando. Y, y entonces, yo creo, ustedes me pueden decir si están de acuerdo o no, pero yo creo que cuando aquí dice que algunos habían sido destinados para esta condenación, se refiere fíjense lo que dice ahí, escribir previamente. ¿Están de acuerdo que nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida? ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo, ¿sí? O sea, Dios ya sabía quién se iba a salvar y quién no, porque Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Él es atemporal. Y, y yo creo que cuando aquí dice escribir previamente, anunciar, figurativamente anunciar, es que en la palabra del Señor ya estaba escrito que los que no guardaran sus mandamientos, ¿qué iba a suceder con ellos? Iban a estar muertos, ¿sí? Sufrirían la Espiritualmente, muerte. pero no creo que se refiera a una persona o varias personas o muchas personas en particular, sino más bien creo que se refiere a quienes no guarden los mandamientos. Si nosotros no Así es. guardamos los mandamientos, entonces fuimos anunciados a través, ¿en dónde se anunció todo esto? Desde la Torá. ¿Por qué? Porque dijo que quien no guardara los mandamientos iba a ser disperso, iba a entregarse a los ídolos, etcétera, etcétera. Entonces, digo, teológicamente la predestinación genera muchos conflictos. ¿Estamos de acuerdo? Y unos eruditos, los que estudian de veras la escritura, con muchas bases de tiempo completo, tampoco se pueden poner de acuerdo en eso. Pero yo creo, sin ser un erudito de la Biblia, yo creo que el Eterno se refiere a eso, no a que ya Enrique nació predestinado a ser condenado, no. Enrique nació y el Señor le dio un libre albedrío, pero Enrique decide si guarda los mandamientos del Señor o no. Sufrirá las consecuencias, sí, si no los guarda, pero también el Señor le va a estar dando la oportunidad vez tras vez para que se arrepienta y guarde los mandamientos. No sé qué piensas, Juliet. Bueno, lo podemos ver desde dos puntos de vista. Desde un comienzo, Dios ya sabía que todos íbamos a pegar y estábamos todos a pecar, todos ya estábamos destinados a qué? A muerte, ¿no? Que por eso vino su hijo y como que rompió ese destino que teníamos, por así decirlo, y mandó a su hijo, ¿no? Ese podríamos verlo de la manera, digamos, más sencilla, ¿sí? Que es como lo vimos ahorita, o como realmente Rafita lo está diciendo, ¿sí? El saber de que Dios conoce realmente quién lo va a seguir, quién no, ¿sí? Y por eso acá cuando habla Judas no está hablando de personas que no conocen de la Torah, habla de personas que conocen de las escrituras. Habla de personas que a pesar de que conocieron, que debían de guardar los mandamientos, que sabían y de conocer qué es lo bueno y qué es lo malo, prefirieron la maldad. ¿Sí? Entonces es como cuando Faraón, lo podemos entender un poquito con Moisés y Faraón,
cuando estamos hablando de la época en que Dios le decía y a través de Moisés le decía, deja ir a mi pueblo, ¿no? Vemos que en las primeras plagas, incluso en la plaga de los sapos, resalto mucho eso porque es mucho más impactante, que Moisés le dice, bueno, ¿y cuándo quieres que ore para que se te vaya esta plaga? ¿Qué prefirió Faraón? Quedarse con los sapos, dormir con los sapos otra noche más, como que le gustó estar con ellos, ¿no? Porque prefirió que se los quitara hasta el otro día en vez de que se los quitara instantáneamente. ¿Cuántos de nosotros les gusta convivir con un sapo, estar comiendo con un sapo, no poder ni comer bien porque pues no son animales limpios, ¿no? Y tenerlos por todo lado y fuera de eso con sus ruidos y todo eso, y no decir, venga, que se vayan de inmediato y preferir tener más tiempo esa maldad, ¿no? Ahí es donde vemos como ese anticipo de Dios, de decir definitivamente todos aquellos que a pesar de conocer se apartaron de Dios y prefirieron más la maldad que realmente buscar de Dios, ¿no? Y eso se ratifica en Apocalipsis 9, cuando el mundo va a pasar por diferentes circunstancias después de pasar por varios sellos, se da y se muestra cómo es que realmente después de pasar por diferentes pruebas, por diferentes tormentas, aún así la humanidad va a preferir adorar al palo, a la leña, a sus dioses antes que volverse a Dios, ¿no? Y duramente es eso, por eso pues ahí habla acerca de los impíos, de aquellos que conocen, pero pues se pervierten. Creo que lo podemos ver desde esos dos puntos de vista, ¿no? Ok, gracias, muy válido. Sí, no sé si alguien tenga algún comentario. Y si no, Juliet, un favorzote. Dime. En ese mismo verso, después dice que los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Ajá. nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué palabra está en niegan la G720? ¿Qué significa? Ajá. Entonces, fíjense, dice tal vez como partícula negativa y la voz media que es contradecir, Desconocer, desconocer, rechazar. rechazar, ajá, negar, rehusar, renunciar. Ujú. Entonces, ¿qué significa negar a Dios, al Dios soberano y a Yeshua? ¿Sí? Contradecir lo que está en la escritura, rechazarlo, ¿sí? O sea, lo que decía Juliet, a pesar de que conocemos, lo negamos, lo rechazamos, renunciamos a ello, ¿sí? Entonces, también hay que entender esto. ¿Por qué? Porque le sigue hablando de aquellos que tienen conocimiento del Señor, aunque también ahí habla de desconocer, ¿sí? Pero desconocer puede ser que no conozco o que a pesar de que conozco, no lo acepto, lo desconozco, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta, que nosotros no podemos ir en contra de la Torá, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es, este, negar a Dios, ¿sí? Como descalificar a Dios. Entonces, si nosotros sostenemos algo contrario a lo que dice la Escritura, estamos negando al Eterno. Y aunque digamos conocer a Yeshua, realmente lo estamos rechazando, lo estamos haciendo a un lado. Ujú. Entonces, pues nada más para tenerlo ahí presente. Y esos eran los dos puntos que quería comentar, Juliet. Vale, Ujú. Gracias. listo, no, no, no hay problema. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Ninguno, seguros. Hoy están callados igual que casi todos los días, no mentiras.
Bueno, entonces vamos a continuar, ¿sí? Con la segunda sección. Donde acá Pablo, bueno, Judas, más bien ya estoy confundiendo los autores, donde Judas nos muestra 3 ejemplos de apostasía y sus respectivas motivaciones, ¿no? Y eso los vemos desde el verso 5 al verso 16, donde vamos a tocar un poquito acerca de estos 3 ejemplos que vamos a ver, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que empezarnos a hacer varias preguntas, el por qué el ser humano prefiere, a pesar de que conoce de Dios, prefiere apartarse de él, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que nosotros nos queramos apartar más de él? ¿Y cuáles son esas motivaciones detrás de que yo me quiera ir detrás o me quiera apartar, ¿no? A pesar de haber conocido. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a gente que conocía de Dios, que sabía de Dios, que entendía las escrituras, pero llegó un momento a otro donde ya empezamos a ver que pues, empezó a apostatar, empezó a decir que ya no cree en Jesucristo y hace otras cosas, ¿cierto? Y ahí es donde uno se pregunta, bueno, o sea, ¿qué fue lo que lo motivó a apartarse? Y por qué realmente tendemos, sí, no unimos, porque muchas veces nosotros, a pesar de todo, puede llegar un momento en que a veces pensamos igual que el salmista, en decir, venga, pues si el impío le va mejor, ellos comen mejor, no tienen tantas enfermedades, no sufren de muchas cosas y yo acá aguantando hambre, sufriendo, bueno, diferentes dificultades que vivamos, ¿cierto? Y vemos en el espejo a ellos como que nada está pasando y nosotros ahí sí decimos, bueno, o sea, ¿será que sí estoy en el camino correcto o será que no estoy en el camino correcto, ¿no? Como lo dice el salmista. Y después dice, termina la conclusión diciendo, definitivamente si no hubiera entrado en el lugar santísimo, si no hubiera entrado en la presencia de Dios y hubiera conocido el fin de ellos, por poco mi pie hubiera resbalado, por poco hubiera caído igual que ellos, por poco haría lo mismo que ellos. Y cuánto me arrepentí de hacerlo, ¿no? Y creo que varios de nosotros en algún momento lo hemos pensado, en algún momento hemos dicho, pero oiga, estos impíos le va mejor que a mí, no tienen tantas circunstancias difíciles, no sufren esto, no pasan por esto, ¿cierto? Pero pues ahí es donde vamos a ver la importancia, ¿no? De conocer que nosotros y aquellos que seguimos más a Dios no es un camino de color de rosas, no es un jardín por el que vamos a andar, es más que todo, hagan de cuenta, es un caminito que está muy cerca al precipicio, donde vamos a tener pruebas, donde vamos a tener dificultades, donde es un camino no amplio, lujoso, sino es un camino escabroso, lleno de piedras, lleno de dificultades, ¿sí? Que realmente eso es lo que dice las escrituras y Jesucristo mismo lo dice en su cátedra o en su enseñanza del Sermón del Monte, donde dice, bienaventurados los que son perseguidos por causa de mi nombre, ¿no? Que son vituperados, que son rechazados, imagínense, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos ver la diferencia hacia qué punto de vista estamos más enfocados y pues vámonos a ir al verso 10 de Judas, donde dice lo siguiente, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales que irracionales. Algo que nos diferencia mucho de los animales es tener la razón, ¿sí? Y yo les pongo siempre el ejemplo muy básico con el proverbio que a veces lo cita Pablo y es que el perro vuelve a su vómito, ¿no? No sé si ustedes lo han visto. ¿Qué es lo que hace la diferencia en nosotros para no querer nosotros volver y comernos el vómito que desechamos? Pues que somos racionales, que entendemos que eso no está tan rico y no huele tan rico y todos los sentidos te dicen eso no lo debes hacer, ¿cierto?
Pero para el perro, para el animal, ¿qué dice? Eso es comida. Me lo tengo que volver a comer. No les da nada en el olfato, no les da nada, lo único que piensan es en satisfacer su hambre, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace que nosotros nos volvamos en animales irracionales cuando dejamos a un lado la razón? Cuando dejamos a un lado el pensar, el saber y el conocer qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Por eso estos blasfeman, ¿sí? ¿Quiénes blasfeman? Pues los apóstatas, los impíos, aquellos que conociendo la verdad aún así se apartan, aún así quieren coger su camino, aún así quieren irse por donde mejor a ellos le parece el mejor camino, ¿sí? A pesar de que suene muy duro, a pesar de que suene descabellado lo que estamos viendo, porque es que hoy en día el mensaje que se da o la enseñanza que se da acerca de Dios es que, ¿qué? Que ven, Dios te recibe, Él va a solucionar todos tus problemas, va a sanar a tu familia, no vas a vivir más en faltas de economía, vas a estar como en jardín de rosas y si algo de eso te pasa, estás en pecado. Estás transgrediendo, estás esto, ayuna, haz esto, haz lo otro, pero a veces olvidamos que todas esas circunstancias es para probarnos si realmente somos oro. Si realmente somos esa obra de arte que necesita ser ¿qué? Restaurada, ¿no? A veces olvidamos eso y por eso es estos y nos muestra estos 3 ejemplos grandes que hemos estudiado varias veces, que los hemos analizado en otros libros, ¿no? Pero que es importante también tenerlos presentes. ¿Por qué? Porque ellos conocían la verdad, ellos conocían los principios, vieron grandes cosas y a pesar de eso prefirieron apostatar. A pesar de eso prefirieron irse en contra de Dios. Y esto lo vemos desde el verso 11, dice, hay de ellos porque han seguido el camino de ¿quién? De Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Core. Entonces, acá nos habla de 3 personajes muy principales y curiosamente nos lleva ¿a dónde? A la Torá. Más específicamente, por lo menos a Caín al libro de Génesis, a Balaán al libro de Números, si no estoy mal, y Core también está en el libro de Números, ¿no? O sea, directamente nos lleva ¿a dónde? A la Torá. A decir, venga, o sea, tú no conoces que antiguamente ya habían estos impíos, estos apóstatas, y no solo ellos. A lo largo de las escrituras hubieron mucho más. El rey Manasés conocía las escrituras, conocía la instrucción, y cuánto daño no hizo, ¿no? Acab, que se casó con Jezabel, conociendo que no tenía que casarse con una impía y mucho menos con una sacerdotisa o que tuviera todo esto, y aún no hizo pues muchos impíos ahí a lo largo de las escrituras, porque conocían la verdad y aún así prefirieron alejarse, prefirieron tomar su propio camino o el que a ellos más le pareció, ¿no? Uno de ellos que fue apóstata también y que ha sido gran conocido a lo largo de la historia es Salomón. Salomón cuántas cosas no hizo en contra de Dios, sino que la gran diferencia, al igual que Manasés, fue que al final de sus días, al final de sus tiempos, volvieron a los caminos de Dios, se arrepintieron, ¿sí? Hicieron cuentas con Dios. Es la única diferencia. Y estos 3 hombres que vemos acá, ellos nunca se arrepintieron. Ellos no pusieron ni siquiera un ápice de decir, venga, si realmente estoy por el camino incorrecto. No, ellos pensaban ciegamente que lo que ellos decían, pensaban era totalmente lo correcto, aunque en el fondo sabían que estaban mal. Por eso vemos al primer personaje que es ¿quién? Caín.
¿Cuál fue la razón por la que él pecó, por la que él apostató, por la que él mató a su hermano? A pesar de lo que Dios le había dicho, Dios se le había revelado. Con Abel no habló Dios, con Abel no se le presentó Dios, en cambio a Caín sí. A Caín directamente Dios habló con él, curiosamente, ¿no? Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en la charla que tiene Caín con Dios, Caín no se muestra sorprendido, no se muestra de decir, venga, ¿quién es este que me está hablando? No muestra ese temor como casi lo vemos a lo largo de las escrituras cuando se le presenta un ángel a alguien, ¿cierto? Vemos que no se sorprende, Dios no le dice, venga, no temas, soy yo, ¿cierto? No le está diciendo eso. Y eso nos da a entender también que muy posiblemente Dios todavía hablaba con ellos. Todavía Dios los escuchaba y podían escuchar su voz mucho más palpable, ¿no? Esa es una de mis teorías, ¿no? No vayan a decir que eso así de las escrituras, no, es una de mis teorías, puede que sea, puede que no sea, ¿no? Entonces, si vemos, la principal razón por la que Caín cayó fue primero porque se apartó de Dios. Prefirió sus principios, prefirió su pensamiento y empezó a amargarse, a ser desagradecido. Y creo que eso lo vimos en uno de los estudios, donde vimos que si nosotros dejamos de ser agradecidos y empezamos a ver todo lo que nos falta, todo lo que no tenemos, pues eso empieza a traer codicia a nuestras vidas, empieza a traer orgullo y eso empieza a traer muchas más cosas hasta tal punto que terminamos haciendo lo peor igual que hizo Caín. Caín cayó en el mismo pecado que cayeron los fariseos de la época de Jesús, el cual, la envidia. ¿Por qué mataron a Jesús? Por envidia. No fue porque tenía mayor plata, no fue porque tenía mejor dicho, el puesto más alto, ¿no? Sino por envidia. Porque dijeron, no, si este hombre se queda, venga, se queda con toda la posición, nos quita el cargo, posiblemente vienen los romanos, nos acaban y pues ellos estaban diciendo, no, 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 esto no puede ser. Por envidia cogieron y mataron, por envidia mató Caín a Abel, por envidia mataron los fariseos a Jesucristo. ¿Sí? No solo podemos ver que muy posible se amargó el corazón de Abel al que Dios no recibiera su ofrenda tal como él quería, ¿no? Y eso pues bien lo puede decir los padres acá, ¿sí? ¿Qué están? ¿Qué tal si su hijo, cuando le trae un regalo, le trae piedras con carbón? Y ustedes van a estar saltando en la pata de alegría por esas piedras de carbón que les regaló. Cuando ustedes vieron que él tenía un regalo allá guardado totalmente diferente y que ese regalo no se los dio a ustedes, sino que otra cosa, ¿no? Pero que ellos querían que como padres recibieran ese regalo sin importar lo bueno o lo feo y aún así lo aceptara. Lo mismo que hizo Caín ante Dios, le llevó muy posiblemente lo más peor, lo primero que agarró, o muy posiblemente ni siquiera lo que estaba en la mata, sino lo que había caído ya al piso, que ya se estaba pudriendo. No sabemos, lo único que sabemos es que su ofrenda no era aceptable ante los ojos de Dios. Sí, porque el texto no dice que lo hizo con mala actitud, muy posiblemente llevó una buena ofrenda, pero su actitud no era la correcta. ¿Qué pasa si tu hijo te da el mejor regalo del mundo, pero te dice, ay, aquí le traigo mamá, mire? Y se lo entrega y se lo tira a ustedes, ¿cómo van a recibir eso por más bonito que sea? No lo van a recibir, ¿cierto? Entonces muy posiblemente, primero, fue su actitud y segundo, muy posiblemente fue que no dio lo que realmente Dios pedía. Si Abel sabía que tenía que dar
un cordero en menos de un año y fuera eso totalmente perfecto, ¿será que Caín no sabía lo mismo? Muy posiblemente sí. Dios ya había instruido a Adán y a Eva cómo tenían que hacer los sacrificios. Yo soy una de las que digo que Dios ya les había pasado la instrucción a ellos para que Jod, por lo menos en el libro de Jod, que dicen que es antes de todo lo que escribió Moisés, ¿no? ¿Cómo hizo y cómo sabía hacer los sacrificios y presentarlos ante Dios? ¿Cómo Noé, después de que se bajó el arca, hizo un sacrificio perfecto ante Dios? ¿Cómo ellos conocían esto? Porque ya Dios lo había determinado desde un principio. Ellos ya conocían las escrituras desde un principio. Lo único es que todavía no estaba escrito o no había sido pasado por escrito, ¿no? Entonces imagínate esto de que Caín apostató, prefirió apartarse de Dios y pues eso empezó a crecer en él, el odio, el enojo. ¿Cómo es que así que a mí no me recibe y a él sí le recibe? Y es como esa celo entre hermanos, ¿no? Esa rivalidad entre hermanos cuando son casi de la misma edad. Ay, es que mi papá sí le hace más caso a él y a mí no. Y es que mi papá sí no sé qué y a este no. Y empiezan las comparaciones y las peleas, ¿no? Las riñas, ¿no? Cuando son hermanos casi de las mismas edades o son de la misma edad, vienen muchas de las complicaciones, ¿no? Y empiezan las envidias, empiezan los celos y muy posiblemente Caín, en vez de cambiar, porque Dios le dio la oportunidad, Dios se le presentó a él y le dice, venga, o sea, ¿por qué no tomas, por qué no lo presentas otra vez? ¿Sí? Él no se arrepintió, él no quiso, él pensó que él tenía la razón y solo él tenía la razón y nadie más que él tenía la razón. Lastimosamente, y eso pues lo llevó a ¿qué? A cometer mucho más pecado, a ir mucho más en necedad, a hacer totalmente lo incorrecto. ¿Sí? Por eso es que Caín representa la semilla que cae junto al camino. ¿Por qué? Porque recibió la instrucción, conocía, incluso escuchó la misma voz de Dios. ¿Cuántos de nosotros no queremos escuchar la voz de Dios así audible y poder conversar como conversó Caín con él, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos y decimos, sí, si tan solo yo escuchara la voz de Dios que me dijera, haz esto, uy, yo lo hago ya corriendo y hago caso, ¿cierto? Pero Caín, a pesar de que lo escuchó, ¿qué hizo? Se fue en contra, hizo todo lo contrario a lo que Dios le estaba pidiendo. ¿Por qué? Por necedad, por rebeldía. Al igual que muchos de nosotros en algún instante de nuestras vidas lo hicimos con nuestros padres. Nuestros padres nos dijeron, mira, no vayas por ese camino, mire, no tomes esa decisión, mira, no te metas con esa persona y allá nosotros nada. No, yo tengo la razón, eso yo sé que es verdad, eso yo sé que por acá es y vamos y metemos la cabeza y terminamos súper embarrados, terminamos totalmente lastimados y pues ahí sí ni modo de mirar al papá porque nomás con la mirada ya nos dice, te lo dije, te lo advertí, ¿cierto? Sin a veces que no lo digan, a veces preferimos no estar frente a ellos, ¿no? Y esto de la semilla que cayó junto al camino lo encontramos en Mateo 13:1, que dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y él les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Acá si ustedes se ponen a ver, a estudiar todo el capítulo 13 de Mateo, vamos a ver que cuando dice que salió al campo a sembrar, el campo literalmente es el mundo. Hablando de la semilla es la palabra de Dios, el camino puede representar las diferentes etapas de cada una de nuestras vidas,
y hacia qué vamos a irnos más, ¿no? Cuando habla de las aves, estas aves hablan más que todo acerca del maligno, ¿sí? Y ya ahí teniendo los simbolismos, entonces podemos decir, Dios salió a sembrar, fue y trató de sembrar la Torah en cada una de nuestras vidas, en este caso en la vida de Caín, pero ¿qué pasó? Él la rechazó, él no la quiso, vino el maligno, se llevó la palabra y pues ¿qué pasó? Apostató. Prefirió irse en contra de Dios, prefirió rebelarse a lo que Dios le estaba pidiendo hacer, ¿sí? Y por eso es que Caín escuchó el mensaje, entendió el mensaje, pero ¿qué quiso? No obedecerlo. Al igual que hoy en día, muchos de los jóvenes escuchan los consejos de los papás, escuchan que no tienen que ir por aquí o hacer esto o hacer lo otro, que eso los lleva a la cárcel, los lleva a la muerte, y aún así el hijo dice, no, mi papá eso es un viejazo, ese no sabe nada, ese no, está pasado de moda, yo sí sé lo que tengo que hacer. Y pues cuando vemos son las consecuencias realmente de sus actos, ¿no? Entonces, eso es a lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? Que estos que están en el camino son personas que recibieron el mensaje, pero no lo aceptan, lo rechazan y pues por eso viene el maligno y pues ¿qué hace? Arrebata la palabra, arrebata la opción que ellos tienen para cambiar su destino, por así decirlo, ¿no? Su fin, ¿no? Verso 5 nos sigue diciendo en Mateo 13, dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad en la tierra, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Cuando hablamos en pedregales es una fe que no tiene buenos fundamentos y creo que esa es la mayor decepción o lo que nosotros podemos percibir a lo largo de este tiempo hoy en día es donde más está así a nivel del pueblo cristiano. Muchos no tienen fundamento en las escrituras, ¿sí? Lo digo desde mi perspectiva. Yo desde antes y duré desde muy chiquita estando en la iglesia, estando en esto, pero no tenía buenas bases y cada vez que a mí me hablaban de argumentos totalmente en contra de las escrituras me hacían tambalear. ¿Por qué? Porque no conocía las escrituras, no conocía la instrucción y lo que más o menos enseñaban en las iglesias eran 2 o 3 versos relacionados, pero no tenía contexto, no podía uno cómo coger y defenderse. Al no tener buenas bases, eso es lo mismo que tener una casa sin bases. ¿Qué va a pasar con el viento? ¿Qué va a pasar con el fuego? ¿Qué va a pasar con el agua? ¿Va a venir y va a arrasar? Con todo, no va a quedar nada, ¿sí? Y lo podemos ver con el ejemplo mismo que puso Jesucristo, el de hacer la casa en la arena y hacer la casa en la roca. ¿Dónde queda más fundamentada y dónde queda más firme una casa? En la roca, ¿cierto? Por eso necesitamos tener y llevar la doctrina, realmente aprender la doctrina desde lo más básico, desde lo más fundamental. ¿Para qué? Para que no quedemos así como una plantica en pedregar que viene cualquier viento, cualquier sol, cualquier resolana, te puede quemar, te puede lastimar porque las raíces quedan por encima y te puedes hacer daño con toda la influencia de este mundo, a tal punto que puedes terminar perdiendo hasta tu propia vida, ¿no? Eso lo vemos ahí. La otra parte, dice verso 7 de Mateo 13, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Cuando hablamos de espinos son los afanes de la vida. Yo como les dije, nosotros posiblemente vamos a pasar por alguno de estos terrenos varias veces en nuestras vidas. Va a haber veces donde como no tenemos cierta
fundamento en ciertos principios, viene cualquier persona y nos pregunta algo y nos hace tambalear, y ahí es cuando venimos a las escrituras y somos muy juiciosos y estudiosos, venimos a buscar de Dios y le decimos, venga, no, o sea, tengo que mirar si realmente es lo que Él dice o qué es lo que Dios dice, ¿no? Y pues cuando hablamos de espinos, estamos hablando de los afanes del mundo, ¿sí? Que nos llevan el materialismo, el de pagar facturas, el estar ocupados, el que si no tienes una carrera, el que si no tienes una casa, una beca, un carro, de que si no eres de X o Y lugar, de que si no perteneces a X o Y grupo, entonces estás fuera, ¿sí? Viene toda esa opresión y todo ese afán que trae el mundo, del cual también Jesucristo en su sermón del monte nos dice, de nada tenemos que estar afanados, porque o si no seremos semejante a quienes, a los inconversos, a los gentiles. Ellos son los que se afanan, ellos son los que están corriendo de un lado a otro por todas las cosas. En cambio, nosotros como hijos de Dios, no. Dios es el que provee. Nosotros debemos de ser como los pajaritos. Los pajaritos no se preocupan por si comen o no comen, ¿cierto? Por si visten o no visten, por si se bañan o no se bañan, ¿no? Hasta todo eso Dios les da y les provee, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar pensando en qué camino de todos estos estamos, ¿sí? Y procurar a no estar entre los espinos, a no dejarnos llevar por el afán o por lo que el mundo nos diga o por lo que el mundo dicte que debemos de hacer, porque eso nos va a terminar ahogando, nos va a terminar poniendo ansiosos, nos va a terminar corriendo y haciendo que corramos de un lugar a otro, ¿sí? Y eso pues va a hacer que no produzcamos frutos, que dejemos de producir fruto, que dejemos a un lado lo que realmente Dios quiere. La parte que nosotros debemos de ser es lo que dice el verso 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, ¿sí? Esta buena tierra es cuando tiene buenos fundamentos, cuando su esperanza, cuando su confianza está plenamente en aquel que está labrando, en aquel que está sembrando, en aquel que hace toda la obra para que nosotros permanezcamos en él. Es aquel que se deja guiar y se deja gobernar por Dios. Ese es el buen camino en el que nosotros debemos de andar. Y ahí es donde vemos la diferencia de Caín. Caín, a pesar de que conoció a Dios, tuvo y posiblemente escuchó de las 1000 historias, de las 1000 maravillas que le hablaba a Adán y Eva de lo que vivieron en el paraíso. Igual que cada uno de nosotros con nuestros abuelos escucha de las historias más fantásticas que ellos vivieron y las cuentan 1 y 2 y 3 veces y hasta a veces nosotros ya no las sabemos de memoria, ¿cierto? ¿Cómo no sería Caín y Eva contándoles a sus hijos todo lo que vivieron con Dios, todo lo que pasaron con Dios, el cómo ellos terminaron fuera del jardín, el cómo terminaron siendo rechazados? Todo eso muy posiblemente ellos lo pasaron también a sus hijos y lo dieron a conocer, y a pesar de eso Caín no quiso hacerlo. Por eso es que ahí nosotros tenemos que pensar en qué clase de terreno, en qué momento de nuestras vidas estamos. Estamos en un momento donde no tenemos fundamentos, estamos en un momento donde escuchamos la palabra de Dios y les dejamos pasar por alto, o estamos sometidos al afán, a la carrera, que tengo que pagar esto, que no tengo para esto, que me falta aquello, que lo otro, que aquí, que para allá, ¿cierto? Aquí estamos, o estamos centrados confiando totalmente en Dios, haciendo ese texto de que buscar el reino de los cielos primeramente y lo demás será añadido, como realmente lo deberíamos estar siendo, esa buena tierra, ¿sí? Caín fue el que rechazó automáticamente, fue el que llegó la semilla directamente en el camino y él prefirió
olvidarla, ni siquiera la consideró, ni siquiera quiso mostrar frutos, ni siquiera quiso caminar de acuerdo a lo que Dios le decía, y eso lo vemos en Génesis 4:6 en adelante. Dice: entonces el Eterno dijo a Moisés, dijo a Caín, perdón: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué has decaído tu semblante? ¿Por qué te enojaste? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué haces esto? ¿Sí? Imagínate, ¿no? Recordar en ese momento donde Abel va y lleva sus ofrendas, donde Caín presenta sus ofrendas, y uno lo hace con agrado, con querer realmente agradar a Dios, y hace todo para que Dios le agrade, pero otro lo hace solo porque sí, solo porque, ay, toca cumplir, solo porque, ay, vamos a hacer esto, ¿cierto? Pero ahí es donde Dios le pregunta: ¿por qué te estás enojando? ¿Por qué cayó tu semblante? Porque si lo hubieras hecho bien, pues porque tienes que estar triste, ¿sí? Y curiosamente vemos que Dios le está diciendo: tú no presentaste esa ofrenda tal cual como yo la quería, ¿para qué te enojes? ¿Por qué te enojas si no haces las cosas bien, no? Eso es como cuando el papá le pide a sus hijos: venga, vaya y lave toda la loza y me la deja bien lavada, y el papá va y revisa, o la mamá, y ve la loza medio lavada y le dice: venga, se me devuelve a lavar todo, y el hijo todo enojado se pone a lavar la loza. ¿Quién es el que tiene que estar más enojado, el hijo o el padre? Y el hijo, ¿por qué se enojó si hizo su trabajo a medias? Antes sinvergüenza que se enoja, ¿no? Digo yo, ¿no? Entonces imagínense, entonces él se enojó porque vio que a Dios sí le agradó la ofrenda de Caín, de Abel, pero se enojó porque no aceptó esa ofrenda tan mediocre, tan fuera de lugar como la dio Caín, ¿sí? Si lo hablamos en modo de que lo hizo con mala actitud, o si llevó algo que no fue totalmente de agrado a Dios, ¿no? Lastimosamente eso. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver, ¿sí? El por qué nosotros, o el por qué él se ensañó, y por qué decayó realmente su semblante. ¿Cuál era esa convicción, cuál era esa motivación para que él prefiriera irse en contra de Abel? Se amargó, se deprimió, y vemos lo que después le está diciendo Dios: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿No le diría eso lo mismo el papá al hijo que no lavó bien la loza? Si bien no hicieres, no tendrías que estar acá volviendo a lavar la loza, estarías allá descansando, jugando, cantando, haciendo lo que quieras. Si bien no hicieres, y no obedecieres, y no cumplieres la labor, ¿no estarías así? Y sigue y le dice: y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo, y te enseñorearás de él. El pecado siempre está ahí. Ya ellos habían caído en pecado, ya Adán había traído el pecado, ¿sí? Y pues eso va a pasar. Si no hacía lo correcto, y si no buscaba la aprobación de Dios, y prefería hacer lo incorrecto, porque acá Dios le está dando la opción de que vuelva y presente la ofrenda, y si la presenta correctamente, no vas a ser recibido, no vas a ser aceptado. No le está diciendo, nunca le dijo: mal hijo, tú por qué trajiste esa ofrenda así de fea, nunca lo regañó, antes le dio otra oportunidad. ¿A cuántos de nosotros en el trabajo, en la universidad, nos dan la otra oportunidad para entregar trabajos que hicimos totalmente mal? ¿A cuántos de ustedes les da el chance? ¿Cuántos de ustedes que pierdan ciertas cosas y hagan mal en medio del trabajo, en medio de un lugar, incluso delante de sus padres, le van a decir: ay, sí, ven, te dejo para que lo vuelvas a presentar? No,
va a tener un castigo casi siempre de inmediato, sin una sanción, un despido y si no, un latigazo, ¿no? Hablando de padre e hijo, ¿sí? Y acá Dios le está dando una segunda oportunidad. A pesar de que Dios veía ya el corazón de Caín, ustedes pueden decir, no, es que Caín todavía no estaba, Dios ya conocía el corazón de Caín, pero le estaba dando otra oportunidad. Caín ya había tomado su decisión y ahorita lo vamos a ver el por qué lo digo, porque la respuesta de él fue totalmente contraria a alguien que quiere arrepentirse, a alguien que realmente busca la admiración, busca el aprecio, busca la aprobación de Dios, ¿sí? Y eso es algo que debemos de ver. Él prefirió ser terco, necio y irse en contra de lo que Dios le está diciendo. Por eso dijo, si tú no haces lo correcto, el enemigo, el pecado, va a hacer contigo como quiere. El pecado es el que va a gobernar tu vida. Si tú no pones fin, si tú no le pones riendas, si tú no lo sometes, ¿sí? Lastimosamente eso es lo que vemos y por eso es que Dios pone la prueba, como dice un dicho, ¿no? Dios aprieta pero no ahorca, siempre hay una solución, siempre hay algo a lo que nosotros podemos hacer diferente, ¿no? Podemos apartarnos, podemos solucionar, solventar, ¿sí? Si lavamos mal la loza, pues volverla a lavar y hacerlo de la mejor solución, de la mejor manera. ¿Y qué va a pasar? Ya vamos a conseguir otra vez la aprobación. Vamos a estar otra vez bien delante de nuestros padres, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si preferimos seguir desobedeciendo? ¿Qué pasa si seguimos yendo en contra de Dios y siguiendo solo lo que mi corazón me dicta, solo lo que me dice, ay, no, es que mi papá sí es cansón, mi papá sí, sí molesta, y ni qué fuera, y qué pasa con eso así sucio, eso no pasa nada, no vamos a comer otra vez ahí, ¿no? ¿Cuántos no escuchamos a hijos o a personas respondiendo así, ¿no? Y es ahí donde él te dice, siempre va a estar el pecado, la tentación ahí a la puerta, pero mira, tú puedes no caer. Tú puedes decidir si caes o no caes. Tú puedes saber si estás dejándote llevar por él o realmente vas a hacer lo que Dios dice. Y si nosotros vemos, ahí es donde nosotros teníamos que tener el control, saber qué es lo que está pasando, ¿sí? Y es lo mismo que si el pecado fuera una fiera, un animal muy feroz. Si nosotros no lo confrontamos, si nosotros no buscamos cómo someter a este animal, cómo sobrevivir, ¿no? Imagínate qué va a pasar con nosotros. ¿Quién va a sobrevivir? El animal, porque nos dejamos someter de él y eso va a traer destrucción. Lo mismo va a hacer con el pecado. Va a traer destrucción sobre nuestras vidas si nos dejamos someter por el pecado. ¿Y qué fue lo que hizo Caín? ¿Qué decisión tomó él? Él tomó lo peor, él dijo, yo no voy a volver a presentar la ofrenda, prefirió hacerlo como él quiso y prefirió hacer su voluntad. Sí, dice, no, yo no me equivoqué, yo no la regué, no, pues yo hice lo correcto y prefirió hacer todo lo incorrecto. No prefirió, no dijo, no, Dios mío, sí hice lo malo, perdóname, voy a volverla a presentar, voy a volver a hacer algo digno, algo que realmente te guste, ¿sí? Voy a adorarte otra vez. No, que dijo, no, 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 no. Eso no es así. En vez de eso se enojó, en vez de eso se fue más airado, en vez de eso no quiso hacerlo,
¿sí? Y antes Dios le dijo, venga, ¿qué vas a hacer? Imagínate cuando un niño hace lo malo y fuera de eso se pone bravo porque el papá lo castigó por algo que hizo mal, ¿no? ¿Y quién es el que está sufriendo más, el papá o el hijo? El hijo porque sufre las consecuencias, porque tiene un castigo mucho peor si se hubiera arrepentido, si hubiera bajado la cabeza y hubiera aceptado su error, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿para quién es el castigo? Pues realmente para la persona que comete el error, para el hijo que quiere desobedecer, y pues Caín terminó sometido ante el pecado, ¿sí? Y es lo vemos que vemos con esta imagen de Mafalda, ¿sí? Si ustedes lo ven, ahí en la imagen de Mafalda, ya se las pongo un poquito más cerca, ¿sí? Empieza a mirar una mosca que se empieza a pegar con el vidrio y se empieza a pegar con el vidrio y se empieza a pegar con el vidrio como queriendo salir. No sé si ustedes han visto, pero las moscas son así de bobas, ¿no? Y ella coge y le abre la ventana para que salga, ¿cierto? Y dice, venga, vea, por acá está la salida, ya no te tropieces más, ¿no? Ya eres libre, sal. Pero sigue y sigue golpeándose contra el mismo vidrio, teniendo la salida al lado, ¿no? Y ahí es donde vemos, ¿sí? Que casi siempre nosotros tomamos, la mayoría de las veces, la misma opción que toma esta mosca, el no hacer lo correcto y el no buscar lo que Dios está diciendo que hagamos, ¿sí? Entonces, ¿a quién nos está haciendo daño cuando cometemos deliberadamente y seguimos cometiendo el mismo pecado y terminamos fallando mucho más? Y no buscamos realmente someternos más bien a la voluntad de hacer lo correcto, a lo que Dios nos dice, pues nos estamos haciendo daño nosotros mismos, ¿sí? Entonces, el pecado de Caín y el pecado, el cual fue en su vida, pues fue el enojarse, el vivir en necedad y preferir ser terco, rebelde, ¿sí? Y eso creo que los padres lo pueden decir, es lo peor que un hijo puede hacer. El volverse rebelde, necio y terco, que no quiere escuchar opiniones, que no quiere escuchar nada, porque termina lastimándose mucho más de lo que era necesario, ¿sí? Lastimosamente, ¿sí? Y así fue que él se enojó con Dios, se enojó con todo, y a pesar de que así con la mosca, por más que fuerzas hiciera pasar el cristal y decir acá gano yo, por más que esto, una persona terca, una persona rebelde termina estrellándose cada vez más fuerte, tropezando cada vez más fuerte. ¿Por qué? Porque no hubo falta de arrepentimiento, no hubo falta de ese decir, de humildad, de decir definitivamente, este camino está mal, esta decisión fue la incorrecta, tomar esa humildad de decir definitivamente fallé por aquí y aceptar sus errores y cambiar de dirección, hacer ese arrepentimiento total, ¿sí? Vamos a dejarlo hasta acá. El siguiente ejemplo de Balaam, los vamos a ver la clase entrante, respetando que tenemos todo este horario, hora y media. No sé si hasta acá tienen dudas, si quieren hacer algún comentario acerca de Caín, si quedó claro o definitivamente no está tan claro. ¿Ninguno? Bueno, Avi dice que está claro. Vale. Bueno. Pues entonces pues vamos a finalizar, ya que ninguno tiene preguntas ni comentarios ni nada, pues vamos a orar y con ello finalizamos la clase de hoy, ¿sí? Teniendo presente esto de que en vez de estar revelándonos ante Dios o revelándonos ante ciertos principios que Dios coloca en su palabra y que a veces parece para nosotros una tortura o pareciera algo
no lo podemos hacer. Lo principal es someternos ante Él, tener la humildad de decirle, Dios mío, creo que no puedo con esto, creo que no soy capaz de lucharlo solo. Ven, ayúdame a cambiar esto, a someterme a tu voluntad porque no lo entiendo, no sé qué hacer con esto, y no me parece correcto hacerlo de acuerdo a lo que tú dices, sino que sométete y quieras buscar la voluntad de Dios, ¿no? En vez de ser como Caín, rebelde, ir en contra de Dios y que su final pues realmente no fue nada agradable. Vivir fuera de la voluntad de Dios, vivir en contra de Dios, pues eso trajo mucha más consecuencias no solo para Caín, sino para la humanidad como tal, ¿no? Porque pues él en vez de llevar luz, fue oscuridad, no solo a su vida, sino también a aquellos que lo rodeaban, ¿no? Entonces, eso es algo primordial que debemos de entender. Después oremos y finalizamos con la sección de hoy, ¿vale? Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre, porque tú nos muestras que a veces la rebeldía, que a veces el irnos en contra de ti, más que hacerte daño, más que tú pierdas tu autoridad, pues realmente somos nosotros mismos los que nos lastimamos, somos nosotros mismos los que terminamos dañándonos aún más nuestras vidas, haciendo cicatrices que a veces no van a ser tan fácil de ser sanadas, Padre, pero sabemos que tú puedes hacer convencer nuestro corazón, llevarnos al desierto y hablarnos a nuestras vidas para comprender realmente los principios que tú quieres para nosotros, Padre. Ayúdanos a ser más humildes, ayúdanos a tener esos dones del Espíritu que tú dices que nosotros debemos de tener, Padre. Sabemos que humanamente no somos capaces, por más que queramos conseguirlos en nuestras fuerzas, vamos a querer hacer todo lo contrario a lo que dices tú. Ayúdanos a caminar, ayúdanos a no dejarnos llevar por el pecado, por la maldad, por la tentación, sino que realmente querramos buscar cada día más de tu luz, cada día más de tu verdad, cada día más estar en tu lámpara, cada día más estar en tu presencia, Padre. Te pido, Señor, por cada uno de los que estuvieron en clase y los que no pudieron estar en clase, Padre, que seas tú que les hables, que les enseñes, que les instruyes mucho más a lo largo que vean esta enseñanza y en su vida diaria, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.